Número 1 está la etapa prenatal, ese momento en que todos nosotros estamos siendo creados en el vientre, formados, tomando forma en el vientre de nuestra madre. Esa etapa conlleva desde el momento de la fecundación hasta el momento del alumbramiento. Esta primera etapa es la etapa prenatal. Después, en el desarrollo del ser humano, comienza la infancia, que se da a partir del nacimiento hasta los 6 años. O sea que la única ocasión en que a las madres se nos es permitido seguirle diciendo mi bebé al hijo o a la hija es hasta los 6 años, porque solo son bebés o infantes considerados por la ciencia del primer día de nacimiento a los 6 años. Si después de eso tú le sigues diciendo mi bebé, ahorita te voy a enseñar cuáles pudieran ser las probables consecuencias que tú vas a ocasionar en ese niño o en esa niña. Durante esta etapa de la infancia, que abarca del nacimiento a los 6 años, se da el crecimiento al punto donde los niños comienzan a tener alguna pequeña noción de las palabras. Hay quienes desde esa temprana edad son muy buenos para hablar, pero todavía es comprensible que tengan un habla muy precaria entre el primer día de nacido y los 6 años de edad. O sea, tampoco es como para jalarse los pelos ni asustarse si un niño no es muy buen hablado durante este tiempo que es conocido como la etapa de la infancia, donde ellos siguen siendo bebés. Fíjese qué increíble que a los 5 años la ciencia considera que un niño sigue siendo todavía un bebé. Qué increíble. Por eso es durante esa que ellos van a aprender. ¿Qué van a aprender? Ir al baño. ¿Qué van a aprender? A hablar, pero apenas como lo básico del aprendizaje, hermano. Le digo, qué bueno que haya niños que ya a los 3 años hablan así súper clarísimo, pero tampoco estamos aquí como para decir, tiene 5 y todavía no habla bien. No, la ciencia avala que esto es una cosa normal. Después está la tercera etapa, que se considera la niñez, que comienza de los 6 años y termina a los 11. ¿Se acuerda que yo le hablé acerca de los 11 años y la importancia de este cambio? Pero durante esta tercera etapa, que abarca de los 6 a los 11 años, que es cuando se supone que los niños hacen su escuela primaria, es donde ellos científicamente están más capacitados para aprender. Por eso déjeme decirle algo, y que no lo vayan a tomar los muchachos como algo a su favor, pero nosotros que ya tenemos 2 años trabajando con el colegio, hemos comprobado una cosa: los temas esenciales del aprendizaje se dan en la primaria. Primero, segundo y tercero de secundaria es solo una repetición tras repetición tras repetición de los temas aprendidos en primaria. Tanto así que yo digo, yo doy clases de español a primero, segundo y tercero de secundaria y preparatorio. Y cuando yo veo las cosas que estamos viendo en español, a veces digo, pero esto ya lo habíamos visto. No, eso yo lo vi el año pasado que di clases a segundo y tercero de primaria. Aprendimos lo que era el pasado, presente y futuro. Aprendimos pronombres, artículos, sujetos y predicados. Y hoy que usted le pregunta a un muchacho de prepa cuál es el sujeto, el predicado, hacen como cara de no sé de qué está hablando, cuando ese es un tema que está registrado en los libros. Mire, Rebe aquí nos ayuda a dar tercero y cuarto, y el año pasado dio segundo y tercero. ¿Está o no en los libros? ¿Rebe? ¿Está o no en los libros? Sujeto, predicado, verbo. Sí, son temas que se ven desde que uno está en la primaria. Por eso es que el momento más importante del aprendizaje es de los 6 a los 11 años. De ahí ellos van a aprender la base de las matemáticas, la base de la gramática, y ya de ahí todo lo demás, hasta que llegan, ¿qué cree? A la universidad, aprenderán algo nuevo. Porque toda la preparatoria y toda la secundaria aprenderán lo que aprendieron en primaria.
Y yo sé que algunos cientos para qué nos hacen pasar secundaria y primaria, por la razón de que lo viste en segundo y luego tienes 15 y no sabes nada. Esa es la razón por la que el temario es repetitivo. Entonces, de los 6 a los 11 años, los niños desarrollan, hermano, cuando son educados, desarrollan aparte este sentido del respeto, de lo que es ajeno, desarrollan la capacidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es imaginario. A los 5, a los 3, los niños usted los ve jugando solitos ahí con muñequitos y ellos pueden interactuar solitos, muñeco con muñeco. Pero ya cuando empiezan a los 10 años, y así usted ve que un niño a los 10 años sigue teniendo un amigo imaginario, o está enchamucado, porque está viendo cosas que ya alguien debiera distinguir entre lo imaginario y lo real, o ya tiene un problema neurológico. Después, hermano, y dice la ciencia, fíjese, ni siquiera lo dicen los cristianos, lo dice la ciencia, que durante esa tercera etapa de los 6 a los 11, el individuo debe ser súper protegido, porque ahí es donde se dan las influencias dañinas sobre su vida, y nosotros ya lo habíamos hablado. En esa etapa de los 6 a los 11, cuando ellos son muy vulnerables, ahí es donde los padres debemos estar 100% alerta. Ahí, hermano, donde se dan más que nunca las violaciones, cuando los niños están en esa etapa de los 6 a los 11 años, cuando los niños son marcados por situaciones o circunstancias que les marcarán toda su vida. Después llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa de la adolescencia, la favorita de los padres y de los maestros. Esta etapa comienza a los 11 y termina hasta los 20. O sea, si alguien aquí dice, oh, yo tengo 17, soy un joven, no, mocoso, según la ciencia, sigue siendo un adolescente. Y en la edad de la adolescencia, la edad donde se dan todos los cambios físicos y los cambios emocionales, esta etapa donde ellos ni siquiera saben quiénes son y están en el pleno descubrimiento de los valores y la vida sentimental. Por eso cuando hablamos acerca de los beduinos y todo este tema tan interesante hace como 2 semanas, yo le decía, de los 11 a los 20, en esta etapa tan fundamental, es donde ellos aprenderán valores, el valor de la integridad, el valor de la justicia, el valor de no exponer su cuerpo en cuanto a cosas sexuales o también a vicios. Esta etapa tan fundamental donde ellos van a descubrir lo que en verdad vale la pena. Ahí es donde los padres debemos trabajar arduamente. Por quinto paso está la etapa de la juventud, que abarca de los 20 a los 25. Después de que ya sucedieron todos los cambios hormonales, todos los cambios físicos, en esta etapa los jóvenes comienzan a tener una breve noción de lo que quieren ser y de a lo que se van a dedicar. Después está, hermano, la etapa adulta, que es la etapa más importante de la vida. Esta etapa abarca desde los 25 hasta los 60 años, es la etapa más prolongada. En esta etapa, fíjese bien y escúcheme, porque no le estoy dando una clase de ciencias. Todo esto tiene que ver con lo que le voy a decir esta noche. Todo esto está comprobado. Ay, pero para mí no aplica, yo soy cristiano y cuando vine a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No, cállese. Esto tiene que ver con la creación de Dios. Esto tiene que ver con la forma en que Dios nos creó a cada uno de nosotros y como Dios esperaba que funcionaran las cosas. Entonces, se supone, dicen los científicos, que se supone que a la edad adulta, o sea, de los 25 años hasta los 60, usted haya llegado al nivel pleno de su madurez. Por eso es que de los 25 a los 60 está estipulado que el ser humano desarrolle su máximo potencial. Se supone, voy a usar esta frase por lo que le voy a decir un poquito más adelante, que el ser humano que ha tenido una etapa prenatal correcta,
vino a un mundo donde había sido deseado, con un papá que le acariciaba la panza a la mamá, con una mamá que le hablaba al estómago, y entonces el día del parto no nos agarró en shock, sino que el bebé era un bebé deseado. Se supone que durante la etapa de la infancia, mientras ellos siguen siendo bebés, hay amor, hay abrazos, haya misericordia, haya disciplina. Se supone que cuando lleguen a la edad de la niñez y ellos empiecen a ser educados y sean cuidados como tesoros valiosos por sus padres, hermano, y después pasen a la adolescencia, esa etapa donde los papás no pueden esperar que Dios les eduque a los hijos, porque eso no va a suceder. Se supone que cuando ellos lleguen a la juventud estén ya pensando con quién se van a casar, dónde van a trabajar, dónde van a vivir, para que al llegar a la edad adulta haya un deseo en sus corazones de formar una familia, de tener hijos, de asumir responsabilidades, de tomar una posición y un puesto en la sociedad de forma íntegra y responsable. O sea, que dice la ciencia que los individuos, debiendo pasar por cada una de estas etapas de la manera más correcta, se espera que ellos al llegar a la edad adulta, fíjese bien, vivan estables emocionalmente, estables económicamente, vivan y experimenten por primera vez la plenitud de la felicidad y comiencen a vivir de los 25 a los 60 en su propósito de vida. Eso dice la ciencia, imagínense. La ciencia hablando de propósitos, hablando de individuos estables emocionalmente, hablando de estabilidad familiar y económica, hablando de vivir en el máximo nivel de tus capacidades. Porque después vendrá la última etapa, que es la etapa de la ancianidad, la última etapa del ser humano, la que aunque seas el más cristiano de los cristianos, vamos todos dirigidos hacia ella. Y esta etapa que comienza a los 60 años, que es a los que llamamos los ancianos, las personas de la tercera edad, ahí donde te conviertes, dice la ciencia, donde te conviertes en el último eslabón de una cadena familiar, eres el más antiguo de toda una familia. Dicen los estudiosos, dicen que en esa etapa el propósito de los ancianos es transmitir sus aprendizajes y sus enseñanzas vitales de la vida. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo cosas como: a los ancianos usted les va a hablar con respeto, aunque usted sea el pastor de la iglesia. Y pon a las mujeres ancianas, le escribió Pablo a Timoteo, pon a las mujeres ancianas a que les den clases a las muchachitas que se acaban de casar, porque ellas andan todas alborotando el gallinero y lo que necesitan es aprender a amar a sus esposos, a educar bien a sus hijos y a ser mujeres sabias. Por eso es que dice la ciencia, cuando se llega a la edad anciana, el propósito de la ancianidad es transmitir un aprendizaje que se llevó a cabo a través de la experiencia. Qué triste, hermano, que este plan permitido por Dios del coronavirus haya arrasado con la mayor parte de la gente con experiencia, con los ancianos. Sí o no, no sé qué tú pienses, pero ese es mi pensar. Habrá ahí detrás una autorización de Dios para un juicio que está arrasando con la sabiduría y el conocimiento, con la experiencia, dejando una generación expuesta a su inmadurez, dejando una generación expuesta a lo nuevo que les van a enseñar, porque ya no van a estar nuestros ancianos que nos enseñen principios y valores. Ya no van a estar nuestros ancianos que digan: cállese la boca, muchacha, no esté de majadera con su esposo. Y aquella diciendo: no, el feminismo, no, el nuevo milenio. No, para eso son los ancianos, para ponernos orden, hermano, para decirnos: al esposo se le sirve el plato. Y aquí viene una bien moderna: yo trabajo, que se sirve él solo. Y las abuelitas: ay, niña, te cuento los días de tu matrimonio, chamaca prudente,
porque para eso son nuestros ancianos. En esa edad de la ancianidad, cuando está en declive las facultades físicas, eso es algo que nosotros tenemos que creer, lo seamos cristianos o no seamos cristianos. También está en declive la intelectualidad y el ritmo de vida será muchísimo menor. Aquí es donde aparecen las dolencias de la edad y comienza a haber un cierto desinterés por la vida, lo cual es característicamente normal. Ellos ya no andan pensando en, yo ahorita voy a emprender, no. Ya tuvieron de los 25 a los 60 para dejar todo un legado establecido, para ahora dedicarse a amar a los nietos, a transmitirle un legado a los nietos, a sentarse a los nietos y decirle: ven, te quiero contar quién es el Señor, ven, quiero contarte todo lo que el Señor hizo conmigo en mi juventud, desde que me tocó, desde que yo era niña, déjame que te cuente los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia de generación en generación. Déjeme decirle algo, ahí están los abuelos para sentarse a los nietos. ¿Sí escuchó lo que dije, verdad? Dije sentarse, no cuidar a los nietos. Dije que la edad anciana es la edad del retiro. Hermano, es donde nuestros ancianos deberían de ser honrados. Pero ahí están los ancianos, educando a los nietos, educando a los nietos de los hijos que no se quieren hacer responsables, educando a los nietos, quitándole a los hijos la responsabilidad. Y entonces, después de que un ser humano, imagínense, cuando un ser humano completa el transcurso completo y perfecto de su vida, esto que yo no sé, pero a mí me parece impresionante la forma en que Dios creó al ser humano. A mí me parece algo maravilloso, hermano. De hecho, la gente que estudia dice que la creación del hombre fue la cúspide de todo lo que Dios había creado en el lapso de los 6 días. El hombre y la mujer, cuando hablo del hombre estoy hablando del género humano. El hombre fue, para que usted me entienda, la cereza del pastel de todo lo maravilloso que Dios había creado. Su creación más importante. La creó completa, perfecta y completamente funcional. El problema es que solamente en muy pocas ocasiones se logra alcanzar cada una de estas etapas con éxito. El problema es que solamente algunos logran desarrollar su ciclo perfecto para poder encontrar la estabilidad, la felicidad y el propósito. Solamente algunos. Hay algunos factores que impiden ese desarrollo, factores a los que la ciencia llama biológicos y ambientales. Cuando nosotros hablamos de factores, lo vamos a resumir en 3. Número 1, están los factores que se dan en la primera etapa, en la etapa prenatal. Aquellas circunstancias de lo cual no voy a ahondar esta noche, ni voy a decir, ni voy a tocar fibras sensibles, se dan en el desarrollo del embarazo y le obstruye a un ser humano nacer completamente sano o completamente bien de sus facultades mentales. Esos procesos, esa primer circunstancia que impide el desarrollo perfecto en la vida de una persona, le impide algunas cosas de su cuerpo físico o de su mente. Y son seres que a lo mejor irán creciendo físicamente normales, pero nunca llegarán al proceso completo del que estamos hablando. Después, número 2, están aquellos factores que son traumáticos durante la estancia de la niñez y la adolescencia. Estamos hablando de que algún accidente o alguna enfermedad puede obstruir el desarrollo perfecto en la vida de un ser humano. Un accidente puede quitarle a un niño la capacidad de pensar correctamente.
una enfermedad durante la etapa de la niñez, la etapa de la infancia o de la adolescencia puede quitarle a un ser humano algún miembro de su cuerpo que le impida funcionar correctamente. ¿Qué tengo que decir al respecto de esas dos primeras hoy? Nada. Porque yo ya le he hablado de la soberanía de Dios, ya le he hablado de las promesas de Dios, ya le he hablado de un montón de cosas que tienen que ver con preguntas que tenemos y que Dios también tiene respuestas. Pero de la que sí quiero hablarle esta noche es de la tercera. Aquellos acontecimientos que tienen que ver 100% con un ambiente necesario para el desarrollo normal del individuo. Personas que están mentalmente sanas, físicamente sanas, pero que su comportamiento, su carácter y su personalidad no van de acuerdo a la etapa que están en su vida. ¿Cómo ve? O sea, que hoy esta noche vamos a dejar de fuera los efectos prenatales y los efectos traumáticos de enfermedades o accidentes, para concentrarnos en que existe un factor importantísimo, 100% ambiental, o sea que está en el ambiente, que le proporciona a un ser humano que mentalmente está bien y físicamente está bien, no vivir el desarrollo completo de cada una de las etapas. O sea, que una persona de 30 puede comportarse como el adolescente de 15. Que una persona de 50 quiere vivir la vida de uno de 30. Y que el anciano dice, ahora sí voy a vivir todo lo que no he vivido. Mi va, se hace un tatuaje, 3 perforaciones, se compra una moto. Y uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? O sea, que hay situaciones en el ambiente que impiden que un ser humano pueda desarrollarse correctamente. Factores como cuáles, amado hermano. Factores que tienen que ver, fíjese, con identidad y con falta de estabilidad. O sea, estos factores tienen que ver con en qué forma se encuentra la familia. ¿Qué permitimos que influencie en ellos? Fíjese, la estimulación que se les da, la crianza, la condición de la familia. O sea, estos factores ambientales son, número 1, el tipo de crianza que tú le des. Número 2, la condición en que se encuentre la familia. Número 3, lo que tú permitas que tenga influencia sobre ellos. Número 4, la estimulación que tú le des. O sea, que las generaciones son marcadas por todas estas etapas de su vida para lograr completar el desarrollo humano. Depende de cuánta estimulación se le haya dado en casa. ¿Estaré hablando esta noche de estimulación temprana para llevar a los hijos a terapia? No, estoy hablando de que se necesita ser un padre completamente ciego para no ver desde que son pequeños cuáles son sus capacidades y cuáles son sus dones. Y si los identificas, tienes que comenzar a darle por ahí, hermano. Es bueno para esto y lo estimulas. Es bueno para aquello y lo estimulas. Padres que quieren que los muchachos conozcan sus capacidades, ¿a qué edad cree? En la universidad, hermano. Por eso los muchachos están comiéndose las uñas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Si iré a ser bueno, ¿me irán a admitir? Porque nunca se les estimuló correctamente. Porque nunca se le dijo, usted es bueno para eso. Qué precioso, danzas, qué hermoso, pateas la pelota. No, tú eres buenísimo para la música. La estimulación
la falta de simulación nos traerá ese choque a los 25 de gente que no conoce su propósito, de gente que no sabe para qué está aquí en la tierra, hermano, de gente que no sabe para qué son buenos. La condición familiar afectará, por supuesto, y claro que sí, la condición en la que se encuentre una familia. Entre muchas otras cosas, en esta última etapa, en esta circunstancia ambiental, los padres son los únicos responsables del desarrollo completo o no del ser humano. Porque ya cuando fue una afección prenatal, bueno, ya tema aparte. Vamos a decir esta noche para que te veas bien tranquilo a tu casa que tú no tuviste nada que ver. Cuando alguien se accidentó, se enfermó en la niñez, está bien, tranquilo, váyase a su casa, usted no tuvo nada que ver. Un día de estos nos comemos ese pollito, pero hoy usted no tuvo nada que ver. Pero de la tercera, hermano, del ambiente, para que el ser humano pueda completar este desarrollo que lo lleve a ser lo que Dios espera que seamos, los padres somos los únicos completa y absolutamente culpables. ¿Estaré siendo muy dura esta noche al hacernos a nosotros los padres los únicos culpables? Gloria a Dios por tu vida, pastora. Que dice, ella es la única que dice no, los demás a lo mejor siempre creen que soy dura cuando hablo de la paternidad. Pero se necesita ser un ciego, hermano, y perdóneme, un ignorante. Dice mi pastora siempre esta frase, dice, donde hay ignorancia no se necesita diablo, porque la gente irá tras su ignorancia y cuando menos acuerden van a dar al precipicio. Eso no necesitan que Satanás, como dicen algunos, les ponchen las llantas, les jalen las patas. No, su ignorancia les va agarrando la manita y un día van al desbordadero. Así, tal cual. Y se necesita mucha ignorancia para no darse cuenta del plan de Dios y de la carga tan grande que Dios puso en nuestros hombros cuando nos permitió ser padres y ser madres. Se necesita ignorancia para no poder ser capaces de discernir cuál es el plan de Dios. Y fíjese qué triste, hermano, meditaba en eso, qué triste. Le decía ayer a mi esposo, hablando de un tema que había estudiado y que me dejó así como pensando muchas cosas, le digo, ahora entiendo por qué Satanás está tan empeñado en quitarle el valor a la familia, en quitarle el propósito a la estabilidad familiar, al deseo de los padres de tener hijos. Ahora lo entiendo, porque Satanás conoce lo que los cristianos desconocen. Porque Satanás está viendo, como él es milenario, él ha visto por ciclos y ciclos, generaciones tras generaciones, lo que tú y yo no hemos visto. Entonces él ya sabe cómo, hermano. Y todo porque nosotros desconocemos y él conoce, es que nos está tomando el pelo. Y en base a este desconocimiento de entender la importancia de los padres en el desarrollo completo de un hijo. Mire, yo le decía a mi marido, yo he leído ese pasaje y ese salmo me encanta. El Salmo 127, que habla acerca de la paternidad y la familia. Y en el Salmo 127 el Señor dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de hijos. Y la aljaba es un instrumento o ¿cómo le diré? Un recipiente, pero que solo se usa en términos militares. La aljaba es un recipiente creado, diseñado específicamente para guardar armas militares. En aquel tiempo, flechas para el arquero. Y entonces yo lo he leído muchas veces y yo decía, ay, qué bonito suena. Y en el original suena mejor. Digno de envidia el hombre que tiene muchos hijos, que ha llenado su aljaba de ellos. Yo decía, ay, qué precioso suena. Pero hasta que no logré comprender, hermano, hasta que no me inquieté, porque yo te he dicho, ese es el estudio. Tú tienes que ir a la Biblia y algo te tiene que inquietar, algo te tiene que mover a estudiar.
Y yo dije, pero ¿por qué una aljaba? ¿Qué tiene que ver una aljaba con los hijos? ¿Qué tiene que ver algo? ¿Qué tiene que ver con la guerra? Con la crianza de los hijos. Con que Dios posicione un hombre que ha tenido muchos hijos como un hombre digno de envidiar. Y cuando estudié, hermano, cuando me metí en la profundidad y lo estudié, aparte es un tema que de verdad me vuelve loca, comprendí que Dios, porque así lo establece la palabra de Dios, y así lo establece no solo la palabra, la historia del mundo, que Dios pensaba que el hombre y la mujer colaboraran con Él en crearle un ejército de hombres y mujeres que fueran guerreros para el Señor, que fueran un ejército. Por eso decía, qué digno de envidia es el hombre que tiene su propio ejército. Mire, si no dirá el Salmo, cuando vengan a buscar ese hombre para hacerle daño, todos sus hijos saldrán a defenderle. ¿Qué traes contra mi papá? Cuando sale uno y luego todo flaco y débil, le dan sus trompadas a él y al padre. Pero cuando venían 12, hermano, porque la aljaba se identificaba, en la aljaba cabían 12 flechas. Cuando venían 12 contra uno que quería lastimar al papá, ¿quién se metía contra esa tribu? No, decía, no, aquel tiene una tribu. Ese hombre tiene un ejército. Y lo que la Biblia, el mensaje de la Biblia para la paternidad y la maternidad es que Dios esperaba que el ser humano comprendiera que nos había dado la capacidad de colaborar con Él, formando un ejército de hombres y mujeres que pelearan las batallas del Señor. Estaba escuchando una enseñanza buenísima acerca del tiempo de los macabeos, hermano, de este hombre que defendió el templo del Señor para luchar contra un imperio completo, y no cualquier imperio, un imperio poderoso. ¿Sabe qué es lo que hizo? Que estos, los macabeos, quienes no eran guerreros, eran un grupo de sacerdotes que ministraban en el templo del Señor. ¿Sabe qué los llevó a ganarle la guerra a un imperio? ¿Sabe qué llevó a este hombre, padre de familia, a ganarle la guerra contra el imperio? Que había tenido un montón de hijos. Tenía tantos hijos que pudo armar su propio ejército. Luchó cuando el templo de Dios había sido profanado. Cuando dice la escritura que en el templo de Dios habían puesto la imagen de un cerdo y decían que él era el Señor, los macabeos sintieron incomodidad en su corazón. Y este hombre que había entendido el llamado de Dios para su generación, se levantó a sus hijos, no a sus dos, porque estos les hubieran dado risa al imperio, a todos sus hijos, hermano, y los hizo luchar contra un imperio. Qué impresionante es que hayan ganado la guerra. Limpiaron el templo de Dios. Hoy en la actualidad, en la nación de Israel, año con año se celebra una fiesta para conmemorar el acto impresionante que hicieron los macabeos al defender la integridad y la santidad del templo de Dios. Ese hombre convocó a los pueblos, ¿no? Tenía suficientes hijos como para hacerle frente a un ejército. Cuando los padres no logramos entender la responsabilidad tan grande, lo que Dios esperaba, que colaboráramos con Él para formarle un ejército, entonces perdemos el sentido de las cosas. Por eso le decía a mi esposo, creo que lo que Satanás sabe y la iglesia desconoce, porque quiere desconocerlo, ha llevado a que la iglesia se crea un montón de mentiras que se han infiltrado en las congregaciones. A mí me da tristeza, hoy me da tristeza escuchar a mujeres diciendo, mismas mujeres diciéndole a otras mujeres, no, ya opérate, ¿quieres más hijos? ¿Ni los puedes mantener? No los puedes mantener porque tienes una mentalidad consumista de esta era. Porque a los hijos se les mantiene con amor, con disciplina y hasta con frijoles y arroz, hermano. Así los mantenían en los ranchos antes, ¿sí o no, güey? Que había que pizza todos los días porque al niño no le gusta nada.
Ay, es que es bien especial para comer, hay que hacerle a él una comidita especial aparte de la de todos los demás. Pues así quédate hasta con uno, te va a sacar un ojo de la cara. Porque hemos acostumbrado a las generaciones de una manera completamente equivocada. De hecho, la mayoría de las mujeres no vinieron a la última plática que tuvimos. Cuando hablamos, ¿te acuerdas, pastora? Que hablamos de ¿cómo se le llama? La planificación familiar. Todo este movimiento feminista que se ha introducido en las congregaciones. Cuando una mujer cree que puede ser cristiana y puede ser dueña de escoger cuándo tener hijos y cuándo no. Y viene luego, no, espérate. Y viene y canta, soberano Dios. Soberano Dios, pero tú decides, tú crees, eres tan tonta para creer que está en tus manos. Cuando la Biblia dice Dios, y lo leímos en muchos pasajes. Yo creo que voy a tener que repetir esa enseñanza el día que se dignen a venir todas las mujeres a la reunión, para decirles que por pasaje tras pasaje lo descubrimos. Un montón de pasajes que Dios decía, yo soy el que abre el vientre y cierra el vientre. Yo decido cuándo tengas un hijo y cuándo no los tengas. Yo decido, porque solo en mí está el poder de dar la vida y solamente yo tengo el poder de quitarla. Nadie hasta la fecha tiene la capacidad de crear vida, solamente Dios. Y Dios, esperando que la raza humana entendiera este papel tan importante, hermano. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿qué tanto influirá en la vida de un creyente no ser completo en todas las etapas de su vida? ¿Qué tanto crees que influirá? ¿Qué tanto influirá en un no creyente no tener completas las etapas de su vida? Lo mismo, levante la mano quien dice que influye lo mismo. Ay, Dios mío, nadie cree nada. Levante la mano quien tiene vida aquí. Gloria a Dios, a lo mejor no se te desarrollaron tus 7 etapas, pero aquí estás sentado. Quizás aquí todavía te oxigena el cerebro. Hermano, influye lo mismo. El mismo resultado que dará una vida de un no cristiano que no ha sido desarrollado en su plenitud, tendrá el mismo resultado de un cristiano que no fue desarrollado en su plenitud. Exactamente lo mismo. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Los papás cristianos, creyendo que por el hecho de venir a la iglesia, leer y cantar, aunque no cumpla con todo lo demás, Dios de todo se encargará. El Señor se encargará de darle a mis hijos el crecimiento correcto. La palabra que traduce mejor un completo desarrollo es la palabra madurez versus inmadurez. Y en la Biblia se encuentra la palabra madurez en el Nuevo Testamento, derivado de una palabra griega. ¿Qué crees que significa? La palabra madurez significa alguien completo, un hombre perfecto, la conclusión de un acto, algo terminado y un objeto con propósito. Eso significa la palabra madurez. Los científicos están diciendo, cuando un ser humano no logra completar todas las etapas de su vida, siempre irá desfasado. Ya está en la edad adulta y querrá ser adolescente. Ya está en la edad adolescente y querrá ser el niño que su mamita lo lleve a dormir todavía en las noches a su cama. Ya estará en la ancianidad y querrá criar hijos. Ese ciclo no completo, los científicos lo llaman inmadurez. ¿Cuántos hemos escuchado que fulano de tal es inmaduro? Levante su mano. Que
estábamos diciendo? Que aunque tiene cierta edad, se comporta de otra edad. Y entonces esa palabra madurar, que se encuentra en la escritura 14 veces, hermano, para hablar acerca del cristiano que no logró las etapas completas de su vida. Nosotros siempre hemos dicho, fíjese hasta dónde hemos caído en el engaño, amado hermano, que creemos que la madurez de la vida es una y la madurez espiritual es otra. Y entonces decimos, él es maduro espiritualmente. No se puede ser inmaduro para la vida y ser maduro en las cosas de Dios. Se necesita ser maduro en la vida para ser maduro espiritualmente, lo cual es exactamente lo mismo. ¿Qué tanto afectará que los cristianos sean inmaduros, hermano? Que no hayan completado sus estados en la vida para llegar a la madurez, a como dice la traducción en griego, que me encantó, a ser una persona completa, a ser un hombre y una mujer perfecta, a ser la conclusión de algo, a ser algo, un objeto con propósito. ¿Qué tanta será esa influencia? Y como veo que no la captas, vamos a ir a la Biblia, porque luego te digo tantas cosas que si no te la enseño en la Biblia no me la crees. Gálatas, y agárrese, como diría el apóstol Ferrer, póngase el cinturón, porque espero que esto nos dé unas buenas cachetadas, hermano. Y qué bueno que no lo escribí yo, lo escribió el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice así, en otras palabras, dice Pablo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es el dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Ahora póngame toda su atención porque yo se lo voy a leer en el original griego. Dice así: también digo que entre tanto que el poseedor, aquel de quien es el patrimonio, es un infante, una persona de mente simple, un inmaduro, en nada difiere del esclavo. Fíjese bien lo que dice Pablo, del que está atado. Aunque él es el supremo de la autoridad, está debajo de un tutor y de un supervisor hasta la hora señalada por su padre. Pablo dice, hablemos de madurez entre cristianos, hablemos de etapas concluidas que hacen a un hombre completo y a un hombre con propósito. Hablemos de hombres que son objeto de propósito para el Señor. Y dice Pablo, cuando hay inmadurez en la vida del creyente, aunque el creyente es el heredero de todo, en nada se diferencia de un esclavo o de alguien que vive atado.